Durante su existencia, el ejército romano se destacó por su notable eficiencia, atribuible en gran medida a la sólida cohesión interna y su impecable organización como civilización. Sin embargo, surge una pregunta natural: ¿cuál era el destino de aquellos soldados que violaban las normas, se comportaban inapropiadamente o que cometían delitos durante su servicio? Examinemos las penas típicamente impuestas en el ejército romano, desde las menos severas hasta las más extremas. Sin duda, la más suave era la multa. Un soldado romano podía ser objeto de esta sanción si mostraba resistencia en el entrenamiento, desrespetaba a sus superiores, se comportaba indebidamente o demostraba una falta de disciplina. En lugar de ser deducida de los ahorros y acumulados, la multa se descontaba de los futuros ingresos del soldado. Esto podía resultar en una disminución del salario, o en los casos más extremos, en su suspensión total. Otro castigo frecuente era el munerum indictio. Esa sanción implicaba la asignación de tareas adicionales, a menudo de las más arduas y menos deseadas, que no correspondían al rango militar del soldado. Dichas asignaciones podrían incluir la limpieza de los baños, el manejo de cargas pesadas, o incluso misiones peligrosas como la exploración en solitario del territorio enemigo durante la noche, o ser enviado a misiones de reconocimiento. Otro tipo de castigo diseñado para humillar a los soldados era el militiae mutatio, equivalente a una degradación temporal. El soldado era entonces transferido a una unidad de rango inferior. Si el soldado en cuestión era un veterano, para humillarlo, el ejército podría asignarle la tarea de trabajar con los nuevos reclutas durante varias semanas o meses. En caso de infracciones particularmente graves, este castigo podría culminar en una gradus deictio, es decir, una reducción formal de su rango. Por ejemplo, un centurión castigado de esta manera podría ser degradado a rango de legionario, un cambio que inevitablemente perjudicaría su carrera y la obtención de su pensión. Ahora exploremos las penas reservadas para los delitos más graves, que abarcaban crímenes y que también incluían castigos físicos. El método de castigo físico más común era el azote. El legionario era atado semidesnudo a un tronco de árbol, expuesto ante sus compañeros para maximizar la humillación, y luego azotado un número determinado de veces. Por lo general, el objetivo no era causar una discapacidad o la muerte. Si un soldado mostraba un comportamiento especialmente reprobable, podía ser sujeto a un despido deshonroso, con consecuencias extremadamente graves. Entre las repercusiones tangibles de tal despido se encontraba la pérdida del derecho a la pensión militar, y se le negaba también al soldado la posibilidad de participar en la distribución del botín de guerra o de poseer tierras. En el peor de los casos, su nombre era borrado de los registros oficiales y el soldado también perdía el derecho a voto. Ser expulsado de esta manera equivalía a ser borrado de la historia, ser condenado al olvido, un destino considerado peor que la muerte en la mentalidad romana. Esto implicaba, inevitablemente, una pérdida de confianza por parte de sus compañeros. Si un soldado romano cometía graves actos de insubordinación, mostraba cobardía en el campo de batalla, era descubierto como espía del enemigo, o huía del campo de batalla poniendo en riesgo la vida de sus compañeros, podía ser condenado a muerte. En tal caso, los soldados más afectados por tal falta de respeto tenían la autoridad para llevar a cabo la ejecución. Armados con palos, debían golpear hasta la muerte al culpable, a la vista de todos, por traición. El método de ejecución era particularmente cruel. El soldado era encerrado en un saco con serpientes y piedras, y luego arrojado a un río o al mar. La inclusión de serpientes tenía un valor simbólico, representando la intención de borrar el recuerdo del soldado de la historia. Las piedras, por otro lado, aseguraban que el saco no flotase. El castigo más severo era, sin duda, el diezmamiento. Esta práctica se utilizaba en situaciones de insubordinación colectiva dentro del ejército. El grupo de soldados juzgados culpables se dividía en subgrupos de 10 cada uno. A cada soldado se le daba una piedra, 9 eran iguales, la 10ª era diferente. El soldado que recibía la piedra diferente era condenado a muerte, y la ejecución era llevada a cabo por los otros 9 soldados del grupo, a menudo sus compañeros de armas o incluso amigos. Tras la ejecución, los 9 soldados supervivientes recibían comidas a base de cebada en lugar de trigo, manteniéndolos en un estado de debilidad prolongada. Durante la noche, estaban obligados a dormir fuera del campamento, sin luz y sin protección contra animales o enemigos. El diezmamiento fue un castigo inusual, sin embargo, se utilizó con frecuencia durante las guerras civiles. ¿Te ha gustado este vídeo? Si es así, haz clic a la derecha o a la izquierda para ver otro.
Gracias y que tengas un buen día.